Enciende la radio y saca tu mejor puntaje. A continuación, Saber es tu futuro. Un programa intensivo de la Secretaría de Educación de Barranquilla para fortalecer las competencias de los jóvenes de 11 grado. Saber es tu futuro. Chicos, bienvenidos a esta clase de matemáticas para prepararlos para la prueba Saber. Mi nombre es Adrián Martínez, soy matemático y además soy locutor, entonces me voy a divertir un poco con esto. En esta primera lección les quiero contar en qué consiste el examen, cuáles son los temas que evalúa y cuáles son las competencias que evalúa. Saquen con qué anotar, vamos a estar haciendo algunos ejercicios de rayar sobre el papel. Como no puedo mostrarles imágenes, necesito que las hagamos ahí, al frente. ¿Vale? Comenzamos. El examen aborda 3 componentes y 3 competencias. Vamos primero con las componentes. Las componentes son áreas de la matemática en las que el examen divide toda la disciplina para evaluar algunos temas específicos. Son álgebra y cálculo, geometría, estadística. Veamos qué trata cada una de ellas. Álgebra y cálculo trata números, operaciones con números, variables y operaciones con las variables. Es decir, lo que llamamos aritmética y álgebra. Los números los construimos paso por paso. Comenzamos con los números naturales, los que utilizamos para contar. 1, 2, 3, 4 y así hasta el infinito, pero siempre de a 1. Después vienen los números enteros. Cuando en nuestras cuentas necesitamos no solamente saber cuánto tenemos, sino que tal vez necesitamos saber cuánto debemos. Hay que incluir eso como otro tipo de número, y lo hemos llamado número negativo. Los enteros son entonces los naturales, y agregamos sus versiones negativas, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, y así hasta el menos infinito, siempre de a 1, y además un número central que significa que ni tenemos ni debemos, que es el 0. Pero a veces no tenemos cosas completas, 1, 2, 3, tenemos la mitad, tenemos 4/3 partes y divisiones por ese estilo. Entonces introducimos los números fraccionarios, el conjunto de los números racionales, que se construye partiendo las unidades en cuantos pedazos queramos. El ejemplo típico es con el pastel de cumpleaños. Si invitamos a la fiesta, digamos, a 14 personas y tenemos 3 pasteles, podemos partir cada pastel en 5 pedazos. Eso nos va a dar 15 pedazos de pastel, 15 quintos de pastel. Como son 14 personas, le damos una parte a cada persona y habremos repartido 14 quintos. Quedará sobrando un quinto de pastel. Esta misma construcción con cualquier otro tipo de unidad, que puede ser un pastel, una jarra de agua, cucharadas de aceite o la distancia de la Tierra al Sol, se pueden hacer muchísimos otros números y todos los números que construyamos de esta manera se llaman fracciones y forman parte del conjunto de los números racionales. Pero todavía nos quedan algunos números por fuera. Hagamos este experimento. Dibujen un cuadrado y tracen su diagonal. Digamos que el lado del cuadrado mide 1, una unidad. No importa, nos la inventamos con el cuadrado que dibujaron. La diagonal va a medir la raíz cuadrada de 2.
¿cuál es la raíz cuadrada de 2? ¿Cuál es el número que cuando multiplicamos por sí mismo nos da 2? Ese no es un número que ya conozcamos, que ya hayamos construido. Tenemos que agregarlo. Y sabemos que es un número de verdad porque es la longitud de esa diagonal. Esto que le pasa a la raíz cuadrada de 2, les pasa a muchísimos otros números que no son fracciones hechas con números enteros. No se pueden obtener partiendo todos en cantidades iguales. A estos otros números los llamamos números irracionales, y cuando los juntamos todos y dejamos sin ningún espacio la posibilidad de tomar longitudes, habremos construido los números reales. Entre ellos podemos hacer operaciones: sumar, restar, multiplicar, dividir. Vale la pena que repasen, por ejemplo, cómo sumar fracciones. Queda de tarea. Las operaciones con números pueden ponerse desordenadas. A veces no nos dicen suma 4 más 7 y dinos cuánto te da, sino que nos dicen que hay una persona y no sabemos qué edad tiene, pero sabemos que nació en cierto año. Podemos restar, pero luego de entender que la edad de la persona forma parte de lo que llamamos una ecuación, que consiste en igualar dos expresiones, entre las cuales hay algún símbolo que está representando un número que no conocemos. Ese símbolo es una variable. Hay ejemplos clásicos utilizando edades. Un niño llamado Julián tiene un hermanito que se llama Francisco. Julián se pone a pensar en la edad de su hermanito y se dice: Francisco tiene casi la mitad de mi edad. Tiene un año menos que eso. Francisco tiene 3 años. ¿Cuál es la edad de Julián? Podemos plantearlo como una ecuación. Digamos que la edad de Julián es X. Sabemos que la mitad de X menos 1 es igual a 3, según lo que había estado pensando Julián. Al organizar, nos resulta difícil averiguar cuál es la edad de Julián. Queda de tarea. Esta expresión, en la que un número que no conocemos y al que representamos con un símbolo, generalmente X, e igualamos a alguna expresión, se llama una ecuación y es la herramienta de trabajo del álgebra escolar. Saber es tu futuro. Podemos complicar un poco más el asunto, asignando todos los valores que queramos a la variable. Por ejemplo, sabemos ahora que Julián es 5 años mayor que Francisco. De modo que si llamamos X a la edad de Francisco, podemos saber cuál es la edad de Julián simplemente aplicando X más 5. Y esto será cierto sin importar cuál sea el valor de X. Supongamos, con otro ejemplo, que queremos averiguar cuál es nuestra velocidad al correr. Escogemos una distancia que ya hemos medido, corremos y calculamos el tiempo. Ese tiempo que tardamos en correr va a ser nuestra variable y va a dar un número distinto cada vez que corramos, o si ponemos a correr a nuestro papá, a nuestra hermanita o al perro de la casa. Dividiendo la distancia que medimos entre el tiempo que calculamos, vamos a obtener la velocidad. Esta operación de dividir una distancia sobre el tiempo, teniendo en cuenta que el tiempo es una variable, así como la operación de calcular la edad de Francisco a partir de la edad de Julián, son ejemplos de lo que llamamos funciones. Es decir, unas máquinas conceptuales que nos permiten calcular unos valores a partir de otros realizando ciertas operaciones fijas.
Esa es la otra herramienta que evalúa la parte de álgebra y cálculo del examen, las funciones. Vamos con la segunda parte, el segundo componente, geometría. Aquí se evalúan figuras geométricas y sus medidas, trigonometría y geometría analítica. Repasemos algunas figuras geométricas clásicas. Vayan dibujándolas mientras las digo. La más sencilla de todas es tal vez el segmento. Una pequeña raya recta que va desde un punto hasta otro y ya está. Los segmentos tienen longitud. Un segmento que decidamos medirá 1 y a partir de la longitud de ese segmento, partiendo o extendiendo, vamos a tener la longitud de todos los otros segmentos. Juntando segmentos podemos hacer varias cosas. Una de las más sencillas, triángulos. Y los triángulos existen en muchas variedades. Podemos clasificarlos según la longitud de sus lados. El triángulo escaleno, que tiene 3 lados de longitud diferente. El triángulo isósceles, que tiene 2 lados de la misma longitud y uno de otra. El triángulo equilátero, que tiene los 3 lados de la misma longitud. Podemos clasificarlos también según el tamaño de sus ángulos. Si alguno de los ángulos es perfectamente recto, lo que llamamos un ángulo de 90 grados, tenemos un triángulo rectángulo. Si todos los ángulos son más pequeños que eso, tenemos un triángulo acutángulo. Si alguno de los ángulos es más grande que eso, tenemos un triángulo obtusángulo. Una nota para que lo revisen haciendo dibujos, buscando las posibilidades. Solamente puede haber un ángulo grande en un triángulo. Si llega a haber más de uno, ya no es posible hacer un triángulo. Podemos seguir juntando segmentos para hacer otros tipos de figuras. Cuadrados, rectángulos o en general cualquier clase de cuadrilátero, que es una figura de 4 lados. Podemos hacer figuras de 5 lados, de 6 lados y de toda la cantidad de lados que queramos. A esas figuras podemos calcularles algunas medidas. Por ejemplo, los segmentos tienen longitud y si sumamos las longitudes de todos los segmentos que forman la figura, vamos a tener lo que llamamos el perímetro. Por otro lado, cada una de esas figuras ocupa un espacio sobre el plano en el que existe. Ese espacio que ocupa, de 2 dimensiones, lo llamamos el área, y a ese también le asignamos un número de esta manera. Dibujen un cuadrado, y vamos a suponer que el lado de ese cuadrado, cada lado de ese cuadrado, mide 1. El área va a ser una unidad cuadrada. Esta unidad no nos sirve para medir longitudes, solo áreas, así como la unidad que teníamos como longitud no nos sirve para medir áreas. Ahora, cualquier figura la podemos recubrir con esos cuadrados y ver cuántos de ellos caben o cuántas partes de ellos caben, y así conocemos el área total. Por supuesto, existen fórmulas para no tener que recubrir la figura con un montón de cuadrados, pero eso lo veremos ya en ejercicios aplicados. También existen figuras en el espacio, como los cubos o las pirámides. A la cantidad de espacio que ocupan en 3 dimensiones, la llamamos volumen. Y construimos la unidad de volumen de la misma manera. Esta vez hacemos un cubo que tiene una unidad en cada uno de sus segmentos. Y el volumen de ese cubo va a ser una unidad cúbica que solo nos sirve para medir volumen. Viendo cuántos de esos cubos o cuántas partes de ellos pueden recubrir la figura tridimensional que tenemos, podemos averiguar su volumen. De nuevo, existen fórmulas para hacerlo mucho más cómodamente, pero ya vamos a llegar a eso. La geometría también se ocupa de la trigonometría. Trigonometría significa
medir triángulos. Los triángulos son muy importantes. Ya entraremos en detalle de por qué sucede esto y se debe a algo llamado semejanza que seguramente han estudiado. Pero el asunto es que se puede extraer mucha información de un triángulo a partir de sus ángulos. Dibujen un triángulo rectángulo. Uno de los lados, el opuesto al ángulo recto, necesariamente será más largo que los otros dos. A ese lo vamos a llamar hipotenusa. Vamos a marcar cualquiera de los otros dos ángulos como quieran, con una X o con cualquier símbolo que quieran que represente el tamaño de ese ángulo. Al otro lado de ese ángulo habrá un segmento, un lado del triángulo que vamos a llamar cateto opuesto. El lado que no hemos marcado, el que está formando el ángulo que marcamos junto a la hipotenusa, lo llamamos cateto adyacente. Si agrandamos ese triángulo manteniendo sus proporciones, es decir, hacemos una versión a escala del triángulo, bien sea más pequeña o más grande, como si lo estuviéramos representando en un mapa, vamos a preservar una cosa: sus ángulos. También se va a preservar la razón entre sus lados. Si dividen la longitud del cateto opuesto entre la hipotenusa, una cosa que llamamos el seno del ángulo, va a dar lo mismo para un triángulo pequeño que para un triángulo grande, siempre y cuando los ángulos sean todos los mismos. Ese es el principio de la trigonometría y es muy útil para hacer cálculos a cualquier escala. Por último, en geometría viene la geometría analítica, que consiste en hacer dibujos en el plano escribiendo ecuaciones. Pero eso lo explicaremos con más detalle más tarde. El tercer componente se ocupa de estadística y probabilidad, que son dos cosas diferentes pero muy relacionadas entre sí. La estadística consiste en conseguir datos, bien sea los datos de edad de una población, los datos de población de unos países o de unas regiones, los datos de velocidad de un grupo de gente que ha recorrido una distancia fija calculando el tiempo que tardaron en hacerlo, o cualquier otra cosa. Y a veces lo importante no es la lista de datos, porque resulta tediosa y difícil de interpretar, sino conseguir algunos valores específicos que nos hablen sobre cómo se comportan esos datos. Por ejemplo, es bueno saber cuál es el grupo de edad más grande para poder saber a dónde apuntar las políticas de empleo. O también saber si las velocidades calculadas están muy juntas entre sí o están distantes. Si están muy juntas, todos tienen un rendimiento parecido, y si están distantes, habrá algunas personas que son especialmente más veloces o menos veloces que las demás. Este tipo de datos se llaman medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Las medidas de tendencia central nos dicen qué está pasando hacia el centro de los datos, y las medidas de dispersión nos dicen cómo se separan esos datos. Además, a veces es más útil no tener los datos en una lista gigantesca de nombres y tiempos y velocidades, sino en una gráfica que nos permita visualizarlos mejor. Lo que hace la estadística entonces es tomar datos y organizarlos para hacer algunos cálculos sobre valores que nos resulten dicientes acerca de ellos, o en diagramas que nos permitan leerlos más cómodamente. También tenemos aquí a la probabilidad. La probabilidad estudia lo que puede suceder en los casos en los que sabemos qué puede llegar a suceder, pero no sabemos qué va a suceder en concreto. Un par de ejemplos. Lanzamos un dado y sabemos que va a salir alguna de las 6 caras, pero no sabemos cuál va a salir. Un profesor va a escoger a 3 estudiantes al azar para que representen al curso en una evaluación sorpresa.
puede hacerlo de muchas maneras y no sabemos a quiénes tres va a elegir, pero sabemos cuáles son todas las posibilidades. Este tipo de fenómeno en el que sabemos qué puede suceder, pero no sabemos qué va a suceder exactamente, es lo que llamamos un experimento aleatorio. La probabilidad busca asignarles valores numéricos a las distintas posibilidades o conjuntos de posibilidades para que tengamos una idea de qué puede pasar con más facilidad que otra cosa. Está relacionado con la estadística porque una vez sepamos cuáles son todos los datos, podemos escoger elementos de ese conjunto de datos de manera aleatoria o puede ser que esos datos representen una situación en la que vamos a recibir, por ejemplo, un candidato a un empleo de manera aleatoria y queremos saber qué es lo que sucederá con más probabilidad, qué rango de edad tendrá, qué tipo de estudios tendrá, qué experiencia laboral y qué otras habilidades. Esa ha sido una presentación muy general de cuáles son los temas que evalúa el examen. Ahora vamos con una pregunta de ejemplo. Anoten estos números. Primer número, 5. Segundo número, 8. Tercer número, 11. Cuarto número, 14. Si seguimos el mismo patrón, ¿cuál será el 10º número? Esta es una pregunta del componente de álgebra y cálculo, que evalúa la competencia de formulación y ejecución. De eso hablaremos la próxima vez. Se puede responder de dos maneras. Seguir el patrón paso por paso hasta llegar al 10º número, o encontrar una fórmula que reproduzca el patrón y reemplazar por 10 en el valor de la variable. Vamos a ver las dos formas. Los números son 5, 8, 11, 14. ¿Qué está sucediendo? Observen que cada vez estamos sumando de a 3 unidades. El siguiente número será 3 unidades mayor, 17, el siguiente será 20 y así sucesivamente hasta que lleguemos al 10º número, que ya me dirán ustedes cuál es. La otra opción es encontrar una fórmula. Miren por ejemplo que el 5 lo podemos obtener como 2 más 3, el 8 como 2 más 3 más 3, el 11 como 2 más 3 más 3 más 3 y estamos sumando el número 3 tantas veces cuantas diga el número en el que estamos. En el primer número es 2 más un 3, en el segundo número es 2 más 2 veces el número 3, en el tercer número será 2 más 3 veces el número 3, en el cuarto número tenemos 2 más 4 veces el número 3. En el 10º número tendremos 2 más 10 veces el número 3 y esa ya es una operación que saben hacer. Chicos, esto ha sido todo por hoy. En la próxima ocasión vamos a revisar cuáles son las competencias que evalúa el examen, o sea, las habilidades que quieren evaluar. Y vamos a ver bastantes más preguntas de ejemplo, que la idea es prepararse para responder el examen y no para memorizar datos. Entonces, la mejor idea es practicar con muchas preguntas. Tengan listo lápiz y papel para poder anotar todo lo que les digo, porque, bueno, no puedo mostrarles imagen. Hasta entonces, tengan un día muy bueno y estudien mucho. Hasta aquí Saber es tu futuro, el programa intensivo de la Secretaría de Educación de Barranquilla para fortalecer las competencias de los jóvenes de 11 grado. La educación de Barranquilla es imparable. Saber es tu futuro.